En este contexto, las elecciones del 2011 dan la victoria al Partido Popular, liderado por Mariano Rajoy. El gobierno del Partido Popular vio marcada su agenda por la profunda crisis económica que hizo que el paro alcanzara el 30%. El rescate de la banca española por parte de la Unión Europea dio lugar a una etapa de recorte en todos los ámbitos. Y durante esta legislatura se producía también la abdicación de Juan Carlos I como rey de España, tras varios escándalos que salpicaron a la corona, y provocando pues la coronación de Felipe VI como rey de España en 2014. Pues yo lo viví como el comienzo de una nueva etapa, un cambio generacional y quizá por mi proximidad en edad con Felipe VI, pues lo vi como el momento de nuestra generación. Al mismo tiempo, pues me llamó la atención de don Juan Carlos, pues quizá que abdicara no siendo tan mayor. Claro, estábamos acostumbrados pues a otras monarquías, como por ejemplo la británica, donde sus reinados pues son pues mucho más longevos. A todo esto tenemos que unir en el año 2011 una serie de protestas generalizadas a raíz de la crisis económica y de diferentes casos de corrupción económica que derivaron en el movimiento que se conoce como el 15M. Este movimiento pues daría lugar a la aparición de Podemos como nueva fuerza política. Era de esos momentos de la historia en la que todo da la vuelta, cuando crees en que todo sigue igual, que nada va a cambiar, de repente empieza a producirse este boca a boca, esta sinergia, concentración de gente y en todos lados empieza a estallar esa chispa de alegría, de comunicación, de ganas de hacer diferentes las cosas y sobre todo de ganas de cambiar, de este cambio sobre todo en política, o PP o PSOE, o PP o PSOE, donde quedaba la atención a las voces diferentes. Había mucha gente que no se sentía identificada con nada y empezaron a desarrollarse movimientos ciudadanos que simplemente querían hablar, exponer, entenderse, oírse. Y gracias a eso, pues después surgieron partidos políticos que empezaron por ahí, como Podemos, pero sobre todo a partir de ahí surgió la necesidad de dialogar, de entenderse, porque ya nada iba a ser o blanco o negro, sino todas las gamas de colores que había entre medias. Quizá ese espíritu ya no es tan auténtico, pero porque lo que se pretendía conseguir ya se consiguió, ese cambio. Y si nos fijamos en política, quitando esta crisis que hay, a partir de entonces ya no hay mayoría absoluta, los partidos se tienen que entender y tienen que dialogar, o a lo mejor los ciudadanos tenemos que enseñarles a dialogar. Y a ello tenemos que unir también la aparición de otro partido político, primero en el ámbito de Cataluña, que es Ciudadanos, y que después se trasladaría al resto del Estado español. La aparición de Podemos y Ciudadanos marca el final en España del bipartidismo. A partir de este momento es muy difícil encontrar gobiernos de mayoría, pues tanto Podemos como Ciudadanos van a irrumpir, como podéis ver en la gráfica, con muchísima fuerza. Las elecciones de 2015 dieron la victoria por la mínima al Partido Popular con 123 escaños. La falta de acuerdo para formar gobierno provocó que en el año 2016 se repitieran las elecciones, dando de nuevo la victoria al PP con 137 escaños. Al no tener la mayoría para poder gobernar, tuvo que recibir el apoyo parlamentario del PSOE y de Ciudadanos, y así pues poder formar gobierno. En 2017 se produjo el intento de referéndum del Parlamento catalán y la posterior intervención del Estado español en Cataluña en base al artículo 155 de la Constitución. Ese mismo año se produció un nuevo atentado terrorista en Barcelona, que dejaba 13 muertos. En mayo del 2018, ETA anunciaba su disolución definitiva, dejando tras de sí más de 800 muertos. A todo lo dicho, añadir los casos de corrupción política, que son muchos, por citar algunos, los más conocidos,
la trama Gürtel, Malaya, el caso Nos, la trama púnica o el caso de los ERE. En 2018, Pedro Sánchez se convertía en el presidente de gobierno tras una moción de censura contra Mariano Rajoy. En las elecciones de abril de 2019, el PSOE ganaba. Al no lograr apoyo parlamentario, las elecciones tuvieron que repetirse en noviembre, dando de nuevo la victoria al PSOE, pero de nuevo sin mayoría. Con el apoyo de fuerzas nacionalistas, PSOE y Podemos formarían por primera vez en la historia de la reciente democracia española un gobierno de coalición donde habría ministros de PSOE y ministros de Podemos. La actualidad más reciente de nuestro país está marcada por el problema catalán y la crisis del coronavirus. Como veis, hemos esbozado una serie de acontecimientos intentando no dejar fuera ninguno. El objetivo es que tengáis una idea general de lo ocurrido en España en el siglo XXI.